Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a otro episodio del podcast de cómo invertir en bienes raíces en Estados Unidos. Hoy les quería hablar de un detalle que me parece muy importante. Lo escuché en uno de los libros que he escuchado en este último año y medio, más o menos. Les cuento más o menos una historia acerca de mí, ¿no? Hace como un año y medio, como 2 años más o menos, casi 2 años, empecé a escuchar libros, absorber libros, porque vi en alguna parte que el CEO promedio lee 65 libros al año. Escúchenlo bien, 65 libros al año. Eso me hizo pensar, 65 libros al año. Eso es más de un libro por semana. Y yo no sé cómo sería ustedes o cómo son ustedes ahorita, pero cuando yo era pequeño, yo no podía leer ni siquiera ni siquiera los libritos de comiquitas, como decíamos en Venezuela, porque me parecían fastidiosos, no aguantaba pues leer, ¿no? O sea, no quería absorber nada que fuera en libros o escrito, ¿no? Me costaba mucho leer, así fuera artículos, de vez en cuando leía alguno que me interesaba y ya, pero pocas cosas. Eventualmente, cuando ya crecí, me di cuenta que empecé a encontrar una pasión por ciertas cosas, ciertos libros, ¿no? Porque desde pequeño siempre me entusiasmó saber cómo hacer dinero, cómo mejorar, cómo ayudar a los demás, cómo ayudarme a mí mismo, el porqué de las cosas muchas veces. Entonces me di cuenta que ese tipo de libros me llamaban la atención. Entonces eso fue era cuando ya estaba pequeño. Ahorita que ya estoy un poco más viejo, este, intenté pues ver eso que les estoy diciendo hace como 2 años más o menos, creo que fue, sí, hace como 2 años más o menos, que vi esa estadística pues que decía que el presidente de una compañía promedio leía como 65 libros al año, ¿no? Entonces empecé a tratar de hacer más o menos algo parecido, a ver si yo podía llegar o a cuántos podía llegar. Uno de los libros que absorbí esencialmente, y digo absorbí porque yo no los leo, sino que los escucho en audiolibro, es uno de los mejores libros que he escuchado porque es como que era la pieza que me faltaba, me doy cuenta ahora, en saber, conocer cómo se comporta la gente y a veces hasta por qué se comporta la gente como se comporta, ¿no? Pero más allá del por qué se comportan como se comportan, porque para eso hay muchísimas razones psicológicas y todas esas cosas, es más el hecho de que de esa manera es más fácil que uno se pueda proteger esencialmente de esas posibles personas que están afuera, que muchas veces no necesariamente están buscando causarte algún daño o herirte o algo así, pero lo hacen eventualmente porque, o sea, cayeron en alguna cosa, en alguna situación o lo que sea, que no les permite a ellos avanzar de la mejor manera, porque es una situación difícil, y terminan llevándote a ti por el medio esencialmente, o salpicándote de ese error que ellos, o de esa situación en la que ellos estaban, ¿no? Este libro se llama, es de Víctor Frankl, este, y Víctor Frankl, les digo, es un psicólogo, o era un psicólogo, porque ya debe haber muerto, era un psicólogo que era judío y
la historia de él es que él era psicólogo, era judío, toda la cuestión. Durante la Segunda Guerra Mundial, él se lo llevan los nazis, matan a toda la familia de él, el único que sobrevive es él, se lo llevan a un campo de concentración. Y entonces en el campo de concentración, él empieza a darse cuenta, como buen psicólogo, empieza a analizar las cosas no solo desde el punto de vista de él como refugiado o como prisionero, sino él empieza a analizarlo desde el punto de vista de psicólogo, porque él es o era un psicólogo. Y desde ese punto de vista, él se daba cuenta que había gente como eh, unos, los que llamaban capos, ¿verdad? Que eran otros judíos como él, que los alemanes los habían simplemente indicado, les habían dicho, bueno, tú vas a ser el jefe de estas barracas o tú vas a ser el que va a estar encargado de esta cantidad de personas, tú eres el que los tiene que poner en línea y yo me voy a dirigir a ti nada más, yo no me voy a dirigir a ellos. Entonces resulta que él se dio cuenta que la gran mayoría de los capos en esa situación, en vez de ponerse en un plan de ayuda para con ellos, porque ellos eran judíos igual, todos eran judíos. Resulta que este tipo de personas, estos capos, se ponían peores, inclusive muchas veces, que los mismos alemanes, o sea, que los mismos nazis, mejor dicho, y los trataban peor que los nazis. O sea, eran mucho más las desgracias que ellos causaban y el dolor que ellos causaban que los mismos nazis. De la misma manera, él se daba cuenta que había nazis, personas que trabajaban esencialmente para la Gestapo y que eran nazis, que eran soldados o lo que fuera, y a veces tenían rangos más altos inclusive. Y él se daba cuenta que había varios de ellos que de alguna manera tenían compasión y trataban de darle comida o lo que sea, por supuesto, escondidos y todas esas cosas, porque al fin y al cabo no estaba permitido, o no estaba permitido hacerle favores o tener preferencias, nada de ese nada de ese estilo. Pero ellos lo hacían porque eran buenas personas. Y ahí está el detalle. Él se dio cuenta, Víctor Frankl se dio cuenta que había situaciones en las que este tipo de gente se comportaba bien o mal y no importaba en qué bando estuvieran. Había gente judía, como los capos, que podría uno pensar que eran de los bandos de él, porque él era judío también, que iban a estar del lado de él, y resulta que se comportaban muchísimo peor que los otros nazis que estaban del otro lado del bando, o sea, en el otro bando, mejor dicho. Entonces, él llega a la conclusión que es una cuestión de integridad, y ese es el punto que yo quería hablarles hoy, la integridad. Ese es el gran punto que yo también me di cuenta, como que ese punto es el que te hace darte cuenta si alguien esencialmente te va a jugar sucio más adelante o no. Si alguien va a cometer algo, algún error, o no algún error, pero va a hacer algo en contra tuya o no más adelante. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que lo que la gente hace en manera pequeña es lo que la gente hace en manera grande. Y eso explicado de otra forma es, si tú ves, tú le dices a las personas que estás conociendo, por ejemplo, vamos a salir por ahí, vamos a encontrarnos para tomarnos un café y quedan en verse a las 3 y a las 3:30, a las 4:30 la persona no solo no ha llegado, sino que es incapaz de ni siquiera de llamar por teléfono o mandar un texto o lo que sea para decir por qué.
no ha llegado. En mi, en mi libro, en lo que es mi vida, ese tipo de personas, ya yo le hago una X y yo sé que nunca en la vida yo voy a poder hacer ningún negocio, o sea, con ese tipo de personas uno no se puede casar, con ese tipo de personas uno no puede depender de nada, porque si no es capaz de lo más fácil, que es llegar temprano a una cita, y no es que después capaz ni siquiera de decirte por qué no llegó, es muy probable que más adelante, si tú después tratas de hacer un negocio juntos, o tratas de casarte con esa persona, o vamos a salir, o lo que sea, lo que él hace en lo pequeño lo va a hacer en lo grande también. Entonces, ese detalle se los digo porque aplica mucho a los negocios y aplica a la vida en realidad, pero aplica muchísimo a los negocios. Y yo me doy cuenta que aplica muchísimo y se me hace la vida más fácil. O sea, cuando ya yo veo que algo no está bien, cuando algo no funciona, ya yo me doy cuenta que yo tengo que ser más radical. No le puedo dar el beneficio de la duda. Antes yo se lo daba y me daba golpes, esencialmente. La vida me daba golpes porque me decía de alguna manera, ¿para qué confiaste en esa persona si ya tú sabías que al principio te decepcionó por tal o cual cosa? Entonces, pero yo no sabía por qué. Yo sabía, o sea, yo pensaba que era de alguna manera era cristiano de mi parte, era lo bueno. O sea, yo tenía que poner la otra mejilla. Y yo me di cuenta que eso es una estupidez. No se trata de poner la otra mejilla. No se trata de no ayudar a las personas. Se trata de ver qué tipo de persona es esa otra persona con la que tú estás lidiando. Y eso es la integridad. La integridad es saber hacer lo que tienes que hacer bien en toda situación. Te estén viendo o no te estén viendo. Sea importante, entre comillas, o no. La situación es que uno tiene que estar pendiente porque ahorita me doy cuenta, después de haberme leído o haber escuchado ese audiolibro, cada vez que ahorita veo una película, por ejemplo, o veo a alguien o escucho a alguien nuevo, lo que sea, ya yo puedo fácilmente decir, esta persona va a hacer esto, si ya hizo tal cosa, ahorita va a terminar haciéndolo después igual, no va a cambiar, porque si es incapaz de poner el esfuerzo de hacerlo la primera vez o una cosa pequeña, mucho más difícil le va a hacer a esa persona hacerlo después cuando las cosas se pongan más difíciles. Entonces, ese es el punto, eso es lo que yo les quería decir hoy. Y voy a poner, bueno, la verdad es que aquí, como es un audio, no lo puedo poner, pero búsquense el libro, en Amazon está. El libro de Viktor Frankl se llama En busca, en la busca o en la búsqueda del sentido, algo así está en español. Me lo sé en inglés porque yo lo escuché en inglés, pero está en español, déjeme buscarlo a ver si lo encuentro acá, porque yo lo estaba viendo hace un ratito. Ah, no, pero yo lo cerré la página que estaba viendo. Bueno, el libro se llama El hombre en busca del sentido. Así es que se llama, El hombre en busca del sentido. En inglés es Man's Search for Meaning. De eso sí me acuerdo. Lo cierto es que es muy bueno. Búsquenlo y absórbalo de alguna manera, si es audiolibro, si es escrito, si es en Kindle o lo que sea, eso no importa. Véanlo y léanlo, pues, o sea, absórbalo porque de verdad que es muy bueno por ese detalle. Él, por supuesto, pasó muchísimas penurias, como se puede imaginar, estando en un campo de concentración. Pero él siempre o sea, te decía es todo desde el punto de vista de él como psicólogo y todo desde el punto de vista de él como persona analítica en esa situación que era una de las peores situaciones en las que puede estar cualquier ser humano. O sea, los esbirros esencialmente mataban a diestra y siniestra y muchos de esos esbirros eran supuestamente amigos de él.
Y con todo y eso, él pudo salir de eso vivo, primero que nada, porque después escribió varios libros, pero también pudo explicar lo que él vivió dentro de ese ambiente. Y esa es una de las cosas más importantes que les quiero yo decir, que me pasó a mí, y que me pareció de las mejores cosas también, porque es uno de los libros que más pongo yo en práctica ahora por ese detalle de la integridad. Yo me he dado mucho, o sea, me he dado cuenta de muchas cosas, de muchas instancias, donde amigos míos, familia mía, gente con la que yo trabajo, colegas míos, mucha gente ha hecho ciertas cositas que me hacen ver cómo son ellos de verdad, lo que tienen por dentro de verdad. Y por eso es que también me doy cuenta que hay gente en la que uno puede confiar más y hay gente en la que uno no puede confiar tanto. Pónganse ustedes hacer ese ejercicio también. Porque hay gente en la que ustedes pueden confiar más y después hay gente donde no necesariamente confían tanto. ¿Qué los hace confiar más en otros o en unos que en otros? Háganse esa pregunta y se van a dar cuenta que viene bien cerca por lo que yo les estoy diciendo. Seguramente en algún momento ustedes quisieron darle más información, se dieron cuenta que a esa persona o no les importaba, no le importaba lo que les estaban diciendo, o traicionó su confianza o lo que sea, y ya. Entonces en esa persona ustedes pueden confiar hasta cierto nivel. Pero ustedes se dan cuenta que con sus papás o con sus mamás o con sus hermanos pueden confiar más. Con sus esposos o esposas pueden confiar más. ¿Por qué? Porque para ustedes esa persona tiene más integridad. En el mismo caso, si ustedes están casados o están en una relación, sea de socios, por ejemplo, o de matrimonio o de pareja, pues, en la que ustedes se den cuenta que la persona con la que están traiciona su confianza, les queda mal, ustedes notan ciertos detalles, no sigan con esa relación, no les va a llevar nada bueno, no sigan con esa relación. De la misma manera, si están empezando todavía, evítense los problemas y corten esa relación de una vez o digan, ¿por qué tú hiciste esto? ¿Por qué no hiciste lo otro? O sea, de una vez vayan al problema para atacar ese problema y solucionarlo si se puede solucionar. No necesariamente es que la persona sea mala, pero sí les digo que a mí me ha ayudado bastante a evitarme bastantes problemas porque ya me he llevado bastantes golpes, por no decir otras palabras. Ya me he dado bastantes golpes con bastantes personas en las que yo confiaba bastante, porque en algún momento le di el beneficio de la duda, porque pensaba que no podía ser así. Entonces yo no opino tampoco que hay que cerrarse y hay que pensar que es que todo el mundo está ahí para joderte o algo así. No, no, nada que ver, nada que ver. Uno tiene que ser abierto. Mientras más abierto y mientras más uno diga que sí, más cosas pasan en la vida de uno. Entonces uno tiene que ser abierto para que todas esas cosas pasen. Lo que digo es que hay que estar pendientes también de la gente que está a tu alrededor. Y hay que escoger y saber escoger a la gente que está a tu alrededor. Y eso depende mucho de la integridad de esa persona. De la misma manera, les digo yo a ustedes, tengan integridad también ustedes. Sepan hacer las cosas bien. Sepan hacer las cosas bien, así no los estén viendo. A veces yo me río solo porque es como que el universo o Dios me pone en una situación en la que yo digo, ay, por ejemplo, me acabo de acordar de una situación. Alguien en algún lado tú pagaste y te devolvieron más dinero del que tenían que devolver. ¿Qué haces tú? ¿Tú te quedas con el dinero o le dices a la persona, mira, te equivocaste, me diste tanto de más? Yo creo que en ese caso muchas personas que están escuchando esto saldrían mal de ese test. Cuando yo era chiquito me pasó varias veces que yo me quedaba con la plata
Ahorita yo digo, eso es una estupidez, ¿qué hace con la plata? Porque te estás engañando a ti solo, porque estás yendo en contra de tus principios, porque eso no está bien. Entonces, hay que hacer las cosas bien siempre, porque si tú las haces bien en lo pequeño, lo vas a hacer bien en lo grande también. Si las haces mal en lo pequeño, lo vas a hacer mal en lo grande también. Eso es el detalle. Y bueno, eso es todo lo que les quería decir por el día de hoy. Espero que pongan esto en práctica, léanse el libro, busquen ese libro, El hombre en búsqueda o en busca de el sentido de Víctor Frankl. Nos vemos entonces en el próximo capítulo, ¿ok?